el último ese de imagen y no me queda. Eso nomás. Eso, ponerle Muchas play. gracias. Ya. No Recording in alcancé a, progress. no alcancé a hacer la parte de las películas, pero lo voy a dejar como propuesto. Es reemplazar esto nomás con el movie y los valores correspondientes. Así que no vale la pena que se los muestre más allá de... Se los voy a subir listos así, ¿no? El ejercicio, para que lo tengan. Pero no se los voy a mostrar como en vivo, para continuar con la clase. Bien. Esta magia de los imports que vemos dentro del archivo, como lo que está acá arriba, o donde más estoy usando, o lo que está acá arriba, por ejemplo, eso import, y cuando vemos cosas raras, como por ejemplo al fondo, acá tenemos esto de acá, que es un export, eso tiene que ver con algo que en JavaScript se llama módulos. Y los módulos en JavaScript es como una manera simple de verlos, son como archivos que exportan algo, como algo que puede ser funciones, variables, componentes, etcétera. Puede ser cualquier cosa que exista en JavaScript. Cualquier expresión se puede exportar, básicamente. Cuando hablo de expresión en JavaScript, me refiero a código que es ejecutable. ¿Ya? Y aparte de que cada módulo, que un módulo es un archivo, o sea, podríamos decir que este archivo que es JSX, y mencionamos en la clase anterior que el JSX es JavaScript más la extensión de poder escribir esta sintaxis dentro de JavaScript, de escribir JSX, que es esta sintaxis que es como HTML, ¿ya? Por eso los archivos son JSX. Bueno, estos archivos que son JSX, como es una extensión, en verdad siguen siendo archivos JavaScript. Y aquí, un archivo JavaScript ya casi que es un módulo. Entonces tú puedes importar cosas y exportar cosas. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque, bueno, a medida que la aplicación va creciendo, eh, tú quieres ir organizando el proyecto en distintos archivos o incluso en carpetas. O también cuando tú quieres, por ejemplo, agregar a tu proyecto alguna librería externa para hacer cierta funcionalidad, como por ejemplo, no sé, puede ser algo que te permita comunicarte con un servidor o alguna librería de diseño que te permita ocupar componentes que ya existen y que son llegar y utilizar dentro de tu proyecto y que se vean bonitos. Como que todas esas cosas necesitas tener una manera de importar código. Entonces, eh, en React muchas veces se fuerza una regla que es que eh, como que en cada archivo tú vas creando, o sea, cada archivo que tú creas es un componente. Dentro de tu archivo va a ir con un componente. Y generalmente se intenta forzar esa regla de que un archivo es igual a un componente. Que un poco estamos rompiendo esa regla dentro de este archivo de acá, porque tengo varios componentes. Pero eso no es una regla de React ni nada de ese estilo, sino es como más de convención. Pero en verdad, como que tú puedes tener un archivo con varios componentes o puedes seguir esa regla. Como que no hay nada que te diga, que te limite. ¿Ya? O sea, van a encontrar muchos proyectos que siguen esta lógica, que un componente igual un archivo. Entonces no se extrañen con que hay archivos, hay proyectos que tienen una carpeta donde están todos los componentes, son 100 por ejemplo, y van a haber 100 componentes y en cada uno de esos archivos va a haber un componente. Eso se da mucho. ¿Y, ¿y qué se hace en la vida real? Bueno, se puede hacer eso o puedes hacerlo más parecido como lo tengo acá dentro de este proyecto, donde hay varios archivos. Y esa es una de las cosas que yo les mencionaba que no me gustaba mucho de React en sí, que es como bastante libre. Como que no hay ninguna regla que te diga como no, tiene que ser así. ¿Ya? Esa es una de las cosas que queda en libertad de cada uno de nosotros. Yo en general intento como que hago una mezcla en verdad, como que
intenta hacer un componente de un archivo siempre y cuando todos esos componentes como que tengan que ver entre sí. Sí, es como de organización y orden, más que nada, como un componente de un archivo. Sí, suele ser por eso. Yo como que intento hacer eso, pero no lo esfuerzo. Como que hay veces que, como que hay un componente, que tengo creado mi componente y para que mi componente funcione bien y que sea ordenado, lo separo en otro componente también, de manera que el componente que estoy exportando ocupa ese nuevo componente, pero este nuevo componente como que no vale la pena que exista en su propio archivo. Entonces como que en esos casos lo dejo ahí nomás. Como que después como que con el uso van a ir viendo más cómo son matices, cuando vayan utilizando más React. Pero en un principio podrían partir con un componente de un archivo, como, pero no es una regla que tengan que seguir. Las aplicaciones siempre van a funcionar igual. La sintaxis de exportar es, ya, estoy parado dentro de un archivo, que puede ser un archivo que se llame movies.jsx, y dentro de este archivo voy a exportar un componente. Voy a exportar el componente movie. Entonces tengo mi función y adelante del function tengo un export default, tengo ese texto que aparece ahí, un export default. Y con esto estoy diciendo que mi archivo, que se llama movies, va a estar exportando un componente que se llama movie, que después voy a poder importar en otro archivo. Por eso es la sintaxis de exportar. Lo van a ver como export default o lo van a ver simplemente como export. Y eso tiene ciertas diferencias que voy a explicar en un ratito. La sintaxis de importar es así. En el archivo donde ustedes quieran importar otro componente, tienen que, dentro de las primeras líneas, eso, lo que sea dentro de las primeras líneas ya es una convención mucho más fuerte, como que es la mayoría de los proyectos, yo creo que todos los proyectos lo hacen así, que dentro de las primeras líneas van como todos los imports que vaya a ocupar su archivo. Entonces, por ejemplo, en el archivo app.jsx yo podría importar del módulo Movis, y ese es el archivo que tenía acá. Voy a importar mi componente Movie, que coincide con esto de acá. Y después tú puedes llegar y utilizar ese movie dentro del código como si estuviera definido dentro del archivo. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo queda el código si es que hacemos eso. Entonces voy a aplicar estos cambios. Entonces tengo mi proyecto de cartelera. En la carpeta src voy a crear un nuevo archivo. Este archivo tampoco hay una convención con el nombre de los archivos. Por ejemplo, por defecto, hay un archivo que se llama main.jsx y que está con minúscula, pero también hay un app.jsx que está con mayúscula. Entonces, en verdad, no hay mucha convención con el nombre de los archivos tampoco. Lo- yo suelo ocupar minúsculas para mis proyectos, como que hago esto, movies.jsx. Más o menos, como que todo esto de que si es que ocupo solo mayúscula o minúscula, eh, no hay preferencias, solo que dentro de un mismo proyecto intentar cómo decidirse irse por un camino. Entonces, por ejemplo, si es que yo decido que mis archivos van a ser todos en minúscula, intentar ocupar eso siempre, para que así quede un poquito más ordenado el código. Entonces tengo mi archivo de movies, donde van a ir mis componentes relacionados con las películas, donde voy a colocar en mi movie. Entonces ahí tengo esto fue simplemente eliminé el movies de acá, ¿ya? Y lo dejé acá. Si yo voy y digo, ok, tengo mi función movie y la quiero importar acá, y voy a algo así como, hago esto, import movie from el archivo movie, eh, movie, movies, perdón, movies, ahí sí. Ah,
Bueno, algo que no les he explicado es que cuando haces un import, tiene que ir el import, ¿cierto? Después el nombre de lo que estoy importando, un from, y aquí tengo que especificar como la ruta relativa con respecto al archivo actual de donde lo estoy importando. Entonces, para archivos que están dentro de la misma carpeta, creo que esto no me va a funcionar. Depende de lo que haga el compilador de bit. Entonces ponemos acá, dice, ok, acá hago un error, no pude resolver el import movies de acá. ¿Existe realmente el archivo? Ya, y esto pasa porque eh, cuando tú no colocas alguna, cuando no colocas como desde dónde estás importando este archivo en específico como relativo, por ejemplo con el punto slash, si no coloco eso, asume que lo que yo estoy importando acá Ahí es, nos falta la extensión ahí, movies. no es obligatorio, creo. A ver, veamos. Ahí tampoco la encuentro. No, no es por la extensión. Es cuando tú simplemente colocas el nombre sin como una ruta relativa respecto al archivo que estoy importando, que yo voy a explicar a qué me refiero con eso. Pero si simplemente coloco así, va a pensar que tengo que ir a buscar algo que esté dentro del node modules. Entonces va a intentar buscar algo que esté dentro de acá, algún package que esté instalado. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al archivo main, yo acá tengo que estoy importando cosas. Tengo un import tanto de React. ¿Y de dónde sale este React? Como no tiene nada antes del nombre de lo que estoy colocando acá, sabe que tiene que irse dentro de esta carpeta y buscar la carpeta que se llame React. Esto. Y va a importar lo que sea que estoy exportando dentro de esta carpeta. Pero para decirle que realmente lo que yo quiero importar es un archivo que está dentro de mi proyecto, tengo que especificar desde qué carpeta lo estoy importando. Y para decirle desde qué carpeta lo quiero importar, tengo que utilizar esta sintaxis donde tengo que ocupar un punto para decir, ok, voy dentro de la misma carpeta en la que estoy, que está mi archivo app.jsx, tengo que colocar un slash como de directorio. Entonces con esto estoy diciendo, dentro del mismo directorio donde está metido mi app.jsx, búscame el archivo que se llama movies. Entonces acá de hecho el editor de código, que es el Visual Code, me está sugiriendo que tengo que colocar ese movies. Y cuando guardo esto, acá ya el error me cambia. Como que me aparece todo en blanco. Y de hecho, puede que sea un error de. Aparece acá. Aparece el error específico. ¿Qué es lo que está pasando? Pero no aparece acá el error. Y acá sí me debería aparecer un error. Como en la consola del browser. Y acá que me dice, el módulo solicitado no tiene un export que se llama default. ¿Y por qué? Porque si me voy a mi módulo, tengo definida la función, pero no la estoy exportando en ningún lado. No tengo el export. Entonces, si quiero utilizar este componente que está acá dentro de este archivo, tengo que hacer los pasos que había dicho en la diapositiva, que era ponerle el export default a la función. Entonces, le tengo que colocar export default function. Ya. Entonces, con eso, me voy acá y la página, si es que la recargo, ahora sí está apareciendo la película. Ahora sí estoy ocupando ese movie. Me está funcionando bien. ¿Por qué? Porque estoy importando el archivo correcto, la misma carpeta,
El archivo movies hace referencia a este de acá. Y acá en sus editores, si yo ocupo el command, el command y le hago clic, se me va ese archivo. Al menos en Mac. En Windows quizás es con control o con alt. Como que te da la opción para irte a ese archivo, me parece. Con control, No sé. profe. Con control ya. Entonces, tienen que tener, para hacer los import, tienen que tener claro qué es lo que están importando. Si están importando alguna librería, va a ir sin ningún tipo de modificador antes del nombre. Y ahí voy a estar importando alguna librería que está dentro del Node Modules, como lo que aparece acá, que estoy importando cositas de React dentro del main. Si quiero importar algo dentro del archivo, tengo que ocupar rutas relativas. Entonces tengo que decirle qué carpeta, la actual, la misma carpeta que estoy usando, y acá el editor de código me ofrece. ¿Te vas a la carpeta Assets o quieres el main o el movies? Yo le digo, ah, ya quiero el movies, le hago clic. Y eso me funciona. Eso es el import de un componente que está en su propio archivo. Y yo ponía acá. Ah, allá. Ya, eso es todo con respecto a ese ejemplo. Y la última cosita relacionada al import y el export es que hay un concepto que se llama export como con nombre, como esto de named export, y hay un default export. Lo que les mostré es el default export. El default export es que tú tienes tu componente, por ejemplo, y este es como el caso cuando tú quieres, de tu archivo quieres exportar un solo componente, por ejemplo, que fue lo que hicimos ahora. Tengo mi archivo movies y quiero exportar solo un componente. Y ahí me funciona bien utilizando el keyword de export default. Lo del nombre, cuando yo quiero colocarle nombre a los export o cuando yo quiero exportar varias cosas de mi componente, como en el ejemplo que aparece acá, cuando quiero tener multiple name export, tengo que colocar simplemente export, sin el default. Y esto también se puede mezclar. Puedo tener export normales, como, o sea, export con el name export, donde pongo export simplemente y la función, combinado con un export default. Y siempre puede haber solamente un export default. Entonces, como que tú no podrías acá, por ejemplo, ya voy a mover todas las películas para el otro lado. Voy a mover la película 2, la voy a mover acá. Voy a guardar este archivo. Ya no tiene nada, entonces de partida tengo que colocarlo en export al menos. Pero si coloco export default y acá, no sé, hago algo así, como que en verdad esto no me va a funcionar porque estoy haciendo cualquier cosa, no estoy haciendo nada útil. Y acá, de hecho, el editor de código me dice que acá hubo un error de parseo porque estoy duplicando un export default. Y la aplicación acá, Bit, también me debería estar llorando. Me debería estar diciendo, ah, me está llorando por esta cosa rara que hice acá. Eso no hay que hacerlo. Y ahora que me está llorando, eh, pero acá me está diciendo un error de pretransformación. Me dice, solo un default export está permitido por módulo. Entonces solamente tiene que haber un default export. Entonces acá debería borrarle ese default y dejarlo así. Y profe, ¿Mm? esa regla es como lo mismo que decía usted de que un archivo es como un componente, ¿no? Sí. O sea, claro. O sea, como combinando como un archivo o un componente, ahí se suele ocupar esto con el default export. Así estoy diciéndole, ya de este archivo estoy exportando solamente una cosa y siempre es esa cosa.
Pero si yo quiero exportar más cosas, no tengo que ocupar el export default, tengo que ocupar el export sencillo. Y eso tiene una cierta diferencia, que es como cuando tú ocupas este export sin el default, que es el name export, tú no puedes llegar, lo tienes que importar de otra manera. Cuando haces import y acá le colocas un nombre from movies, esto es que estoy importando el único default export que tiene ese archivo. Entonces eso es default export. Pero si quiero ocupar el película 2 que está acá, de hecho acá si yo empiezo a escribir película 2, acá me ofrece, el editor de código me ofrece importarlo, le hago clic y acá me hace una magia y me autocompleta de esta manera el código. Entonces la sintaxis acá cambia. Esto es solo sintaxis, son cosas que uno tiene que saber simplemente. Como que no hay una lógica por detrás como de programación en sí, sino como es sintaxis. Import, si no tiene las llaves, estoy importando el default, lo que está marcado con default. Entonces acá, este movie me está guardando esto. Después, si quiero traerme los que tienen, no, los que no tienen el default, tengo que ocupar la sintaxis de llaves. Tengo que ocupar un coma, tengo que ocupar la sintaxis de llaves. Y dentro de las llavecitas, tengo que colocar exactamente el mismo nombre que aparece acá. Export, function, película. Tiene que ir exactamente eso acá. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acá eh, agregar otro más, lo puedo hacer. Entonces, puedo, por ejemplo, sacar este, lo coloco después acá abajo, le coloco el export, y acá coloco película 3. Entonces, me voy a la aplicación, me sigue funcionando perfecto, no hay ningún problema. Y ahí estoy importando el película 2, película 3. Lo estoy importando así, ¿por qué? Porque el película 2 está marcado con un export sencillo, o sea, sin el default, y este también. Entonces, por eso estos tienen que coincidir el nombre. Y por eso esta cosa se llama name export. Porque cuando los importas, aparte de que tiene que ser con la sintaxis de llave, el nombre tiene que coincidir. O sea, tiene que colocarle película 2. Y más sintaxis loca que hay por acá. Si es que ya tienes un película 2 acá arriba por alguna razón, igual le puedes cambiar el nombre a cómo lo importas. Y le tienes que colocar un as, movie 2, por ejemplo. Entonces, con esta magia, estoy importando el película 2, pero lo quiero utilizar dentro de este archivo como si se llamara movie 2. Entonces, si voy a mi código, acá no me carga nada porque hay un error. El error dice que película 2 no está definido. ¿Pero cómo? ¿Por qué no está definido? Porque lo estoy importando como si se llamara movie 2. Entonces, esto en verdad tiene que ser movie 2. Entonces, así también tú le puedes cambiar el nombre a las cosas que estás importando. Pero para no complicarse la vida, lo pueden dejar simplemente como viene. Porque generalmente ustedes les cambian los nombres cuando tienen nombres repetidos. Por alguna razón puede pasar. Y lo otro que les quería mencionar de los export, el default, el nombre no tiene que necesariamente coincidir. Este que va acá. O sea, por ejemplo, dentro de este archivo tengo export default, este componente que se llama movie. Tú podrías cambiarle el nombre a esto. Le podría llamar movie component, por ejemplo. Component. Le cambié el nombre y ahora donde lo estoy usando igual tengo que cambiarlo porque tampoco es tan mágico. Entonces ahora voy a mi página, recargo, me funciona.
El export default, cuando lo importas, puede llamarse como sea. Movie component, le puedo poner X, como le puedo poner X simplemente. Y acá lo utilizo como si se llamara X y me sigue funcionando la aplicación. Entonces, cuando ocupan el default export, en verdad pueden colocarle el nombre que quieran, pero por convención suele ser el mismo. Entonces, yo voy a ponerle, lo voy a renombrar, le voy a colocar simplemente mode. Generalmente suele ser el mismo nombre. Y los que están con export sin el default, los name export, esos sí o sí tienen que ir importados de esta manera. No es obligación que el archivo tenga un default export. O sea, podrían ser solamente los con nombres. Por eso esta diapositiva que viene de la documentación oficial de React es que puedes tener un componente que tenga un default export, o un componente que tenga solo export, varios, pero solitos, export tanto, o puedes hacer la mezcla, poner un export y un export default. Entonces esto, por ejemplo, lo podría dejar así como export sin default, pero ahora tengo que eliminar esto, porque esto de hecho no me va a funcionar, si me funciona. No me funciona. ¿Por qué no me funciona? Eh, tu, 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 Porque estoy intentando hacer un import default. ¿Por qué? Porque estoy ocupando esta sintaxis y este archivo no me está exportando el default dentro, porque lo acabo de borrar. Estoy solamente export con nombres. Entonces esto no va acá y tiene que ir acá. Esas son las reglas como de exportar e importar componentes o en verdad código JavaScript en general. Acá yo podría exportar el, no sé, la fecha. Export const fecha igual octubre de 2025, por ejemplo. Entonces ahora mi archivo está exportando tres funciones que en realidad son componentes y estoy exportando un string con la fecha. Entonces acá están mis tres componentes y puedo exportar la fecha. Tiene que ser el mismo nombre, fecha, ese, igual. Y ahora esa fecha, como yo sé que es un string, podría ocuparlo dentro del header acá, porque es una variable. Es una variable de tipo string, entonces esto me debería funcionar. Guardo mi archivo y me sigue funcionando. Ahí aparece la fecha. Y acá es exactamente lo mismo de siempre, solamente que el h2 ahora me está imprimiendo una variable y esa variable está definida dentro de otro módulo. Es decir, esto de export sirve para cualquier cosa. Puedes exportar funciones, objetos, lo que tú quieras, mientras sea código válido de JavaScript. ¿Tiene alguna duda con respecto a esto? El, Como para cerrar, no sé si habrán perdido mucho, pero en la práctica quizás podrían seguir una heurística que es como ya, no entendí nada de los export con nombres y esta sintaxis me parece demasiado extraña. Ya, esto es solo sintaxis. Podrían decir, ya, no importa, voy a ocupar, ¿sabes qué? Voy a ocupar la regla que un componente, un archivo, un componente. Y adiós. Voy a tener solo export default. Chao. Chao con la vida. Voy a poner solo export default. No me importa nada. Solo export default. Los que está abajo los necesito. Necesito Necesito que una los tengo pregunta. acá. ¿Sí? Me perdí en esa parte del import cuando movie va fuera de las llaves y cuando va adentro. Ya. Voy a. Solo estoy buscando cierto abajo. Sí, ahí está. No estoy grabando. Ahí. Ya. Quiero que ahora me dejé funcionando. No. Octubre. Ya, ¿por qué va adentro? ¿Por qué va afuera? Y esas cosas.
Ya me está funcionando. Ah, ya. Ya, ahora sí. ¿Por qué va adentro? ¿Por qué va afuera? Ya. Y eso es porque ya hay dos formas de exportar cosas de un archivo. Está esta, donde tú dices export default y quiero exportar solo esto, por ejemplo. Y cuando... Ya, de nuevo. Hay dos formas. Una que se llama... el- está bien. Una que se llama default export y otra que se llama name export. Esas son las dos formas que existen para exportar cosas de un archivo. El default export funciona de esta manera. Tú colocas default export y continúa con lo que tú quieres exportar, que en este caso es una función. Esa es la sintaxis. Con eso estoy diciendo, ok, estoy exportando algo de este archivo y la forma que estoy usando para exportarlo es con la forma que se llama export default. Eso es así, ¿ya? Y para esta forma en específico, cuando tú quieres importar esto que estoy exportando de este archivo, tengo que utilizar esta sintaxis, que es import, tengo que colocarle un nombre, tengo que colocar el from y el archivo con la ruta de donde lo estoy importando. Y en este caso le puse el mismo nombre. Le puse import movie, que es el mismo nombre que está acá. Puede tener otro nombre, pero por convención se suele usar el mismo. Si es export default de algo que se llama movie, voy a tener un import con un nombre movie. ¿Ya? Eso es el primer export. Es como es uno de los que se utiliza más, sobre todo con la regla de que un componente, un archivo. ¿Ya? Ahora, si tú quieres tener un archivo en donde quieres exportar varias cosas, no te sirve tanto el default export, sino que ahí ya tienes que empezar a ocupar el name export, que es una forma distinta de exportar. La diferencia es que tú le borras el default. Le borras el default. Simplemente colocas export y lo que quieres exportar. Pero para importar cosas que están exportadas de esta manera, sin la etiqueta de default, la sintaxis es distinta. Cuando tienes esta sintaxis, aquí simplemente estás intentando importar lo que sea que tenga este archivo marcado con el default, que en este caso no existe. Entonces esto no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque este archivo no tiene el default acá, sino que lo tiene como export. Está utilizando la segunda manera. Y para importar cosas de la segunda manera, tienes que ocupar las llaves. Tienes que sí o sí colocar las llaves acá. Y ahí eso sí te funciona. Porque sin eso no te va a funcionar. Tú recargas acá y te va a salir en blanco. Entonces son dos formas distintas de exportar, en verdad. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Y es que en una parte decía import, movie, coma y ¿Mm? las llaves. Ya, eso es cuando estoy mezclando. El tercer caso, que aparece en la imagen de acá. Que ya estoy mezclando como quiero que mi archivo tenga un export así como este, y que aparte tenga un export default. Entonces, ya, el export default, lo entendimos, es así, tal cual como aparece acá. Entonces, importla, y si digo ya, pero voy a ser codicioso y aparte también quiero exportar otro componente que se llame, ¿cómo le pongo? No sé, ya, película. Acá hay un componente que se llama película, que va a retornar película. Solo eso. En componente porque tiene JSX, mayúscula, etcétera. ¿Cómo como película ahora?
Yo sé que para ocupar película tengo que hacerlas porque es el export número 2. Export con nombres. Acá tengo el export sin el default, entonces tengo que ocupar las llavecitas. Pero, si aparte también tengo mi export export y quiero ocuparlo, tengo que colocarlo acá al frente, antes de las llaves. Así. Entonces, esta sintaxis es cuando tú quieres importar lo que sea que tenga el archivo marcado como default, como export default, y las cosas que tengan como export sencillo. Es export sin el default. Es eso. Entonces estoy mezclando, ahí con esa sintaxis, estoy mezclando las dos formas de hacer export. La que tengo el export default y la que tengo los export sencillos. ¿Ahí quedó más claro? ¿O Sí, no ahora sí, sabe? profe, gracias. ¿Sí? Ya. Estoy mezclando esas dos formas. Entonces, recomendaciones, pueden vivir harto tiempo simplemente con export default. Así. Simplemente así. Pueden vivir mucho tiempo, en verdad. Ya. Ahora, hemos visto que podemos importar funciones, componentes, pero en los archivos igual hay cosas raras, como que acá estoy importando un archivo CSS. O dentro del main, por ejemplo, estoy importando librerías, y aparte estoy importando acá un CSS, y aparte aquí estoy importando un JSX, que es un componente. Entonces, esto no es de JavaScript propiamente tal, es de Bit. Bit te permite importar archivos que no sean JavaScript. Generalmente en los proyectos como puramente de JavaScript que tú haces como por ejemplo con Node, eh, la, como que el compilador por defecto no tiene la posibilidad de importar cosas que no sean JavaScript. O sea, como un archivo CSS. Pero Bit, en el mundo de Bit y en general de desarrollo de aplicaciones con React, por ejemplo con otros frameworks como Next o el otro que se llama Remix, con cualquiera de esas, generalmente tienen la opción de que tú puedes importar archivos CSS o incluso puedes importar imágenes, que son lo que uno llama como static assets dentro de una aplicación, como las cosas estáticas. Imágenes, archivos, imágenes, ya dije imágenes, imágenes CSS, videos, por ejemplo, como que todas esas cosas eventualmente se podrían importar, CSV y todas esas cosas. Pero eso es por magia de Bit. Y ya, está la documentación de cómo se hace estos imports, que por encima igual se ve un poquito compleja, porque te meten hartas cosas como que puedes importar workers, que puedes importar imágenes, pero yo como la hago por encima y podría ser un poco intimidante, entonces como que igual les voy a mostrar como ese ejemplo de ahí, que es importar las imágenes de las películas directamente desde código y no desde un servidor, este servidor que estoy importando. O sea, que la URL de la imagen, ese de ahí, eso es un servidor que no es mío, sino es de TMDB. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa imagen viva en mi proyecto, dentro de esta carpetita? Ya, entonces, para eso, eh, voy a ocupar la misma imagen que estoy usando acá abajo, la de la primera película. Entonces vamos a importar la imagen directamente del proyecto. Entonces, lo primero que necesito es descargarla. Ya, no sé si copio. Funciona así la copio, ¿no? Mm, Descargo, guardar imagen, problemas con descargar archivos.
Y acá sí la arrastro. Ya. Ahí descargué la imagen. Ahí, justo en WebP. No sé si esto me va a dejar mostrar un archivo con WebP, pero voy a probar. Lo voy a colocar movie-1. Vamos a ver si Bit me deja importar un archivo WebP. Entonces tengo mi imagen ahí con ese formato que se llama WebP. Y si la quiero utilizar acá abajo, simplemente tengo que colocar un import. Tengo que colocar el nombre del archivo que quiero importar. Pero siempre ocupando el, el- esta cosita de acá, que es como importar un archivo de forma relativa. Porque si no, recuerden que va a buscar alguna librería dentro de NodeModules. Entonces, ¿qué quiero importar? Quiero importar algo que se encuentra dentro de la misma carpeta que se encuentra este archivo, porque es assets. O sea, en verdad no es la misma carpeta, está dentro de una carpeta que se llama assets y la carpeta assets a su vez está dentro de la misma carpeta que está app, que es src. Entonces tengo que colocar punto, slash, y acá me está ofreciendo el tiro el editor. Me ofrece main, me ofrece movies, pero yo no quiero importar nada de main, tampoco quiero importar nada de movies, quiero importar algo de la carpeta assets. Y dentro del directorio assets, tengo que buscar el archivo que quiero importar. No quiero ese archivo que venía por defecto dentro del proyecto, quiero el primero, el que se llama movie. Voy a importar el movie slash 1.web. Aquí sí tienen que, sobre todo para los archivos estáticos, sí tienen que preocuparse de colocar el nombre de la extensión. Para los archivos JavaScript no es necesario, o sea, igual pueden colocarla, pero no es necesario, la pueden omitir. Lo que no pueden omitir es para los archivos estáticos como imágenes o esto. Y bueno, acá tengo que colocarle, en este caso tengo que colocarle un nombre a esto, en verdad. Entonces, se va a parecer mucho a lo de abajo. Acá le quiero colocar movie 1 from, ahí sí, perdón. Entonces quiero importar la imagen 1, tengo que colocar import movie 1 from y el nombre del archivo, el nombre donde se encuentra la imagen. Y acá, como que me guarda la imagen, entre comillas, dentro de una variable que se llama movie1 y debería poder reemplazarla dentro de acá como si fuera una variable. Ya. Si esto fuera PNG, yo estoy seguro que funcionaría. Pero como es WebP, no estoy seguro. Ah, ya, igual funciona. Ya bueno, funciona igual. ¿Y qué? ¿Cuál es el resultado? Ah, ya simplemente una imagen en formato WebP. Y ahora, si ven el código, el src es src slash assets slash movie1.webp. Como que hace referencia al mismo archivo, a la misma ruta dentro de la carpeta. Y puedo hacer eso con el resto de las imágenes. O sea, tengo que guardar la imagen, guardo esta otra imagen, después muevo la imagen a mi carpeta, muevo esta otra imagen a la carpeta, ya la moví. Era la que parte con Z. Entonces, ya este es movie 2, este es movie 3, y después dentro de mi código de películas, aquí simplemente las puedo importar. Aquí, obviamente, tengo que colocarle otro nombre. Cuando coloco import, esto es como que si me creara una variable. Entonces, los nombres de las variables no se pueden repetir. Tengo que colocarle 2 y 3.
¿Y puedo importar algo múltiples veces? Sí, pero no tiene sentido. Tengo que colocar acá que son archivos distintos, el movie 1, el 2 y el 3. Y después estos los puedo ocupar como si fueran una variable dentro de donde corresponde. Por ejemplo, acá en la película 2, movie 2, película 3. Esto me queda como movie 3. Se voy, recargo y listo. Ahora es la misma aplicación que antes, solamente que las imágenes viven dentro de mi proyecto, ya no viven fuera. Y esa es una forma de utilizar imágenes dentro de la aplicación React, como simplemente importándolas dentro de tu componente o de tu archivo JavaScript. ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ya. Ahora, eh, otra cosa que tú puedes importar es lo que vimos, que son los CSS, lo- las hojas de cascada con estilos. Y para utilizar CSS, en verdad, o estilos en general me refiero con esto, como editar el estilo de aplicación, hay varias formas. Y aquí de nuevo la regla de React, que no hay nada que te diga como que hay una mejor que otra, sino que va a depender mucho de lo que sea que estés haciendo. Hay tres formas, que es, uno, importando derechamente archivos CSS. Hay una segunda que es utilizando algo que se llama CSS Modules. Y la tercera son inline styles. Cada una tiene sus pros y contras. Y, y aquí creo que les tengo un ejemplo. Ya. Entonces, en el ejemplo voy a explicarles cómo hacer cada una de estas cosas. Cómo aplicar cada uno de estos estilos. El más fácil, en mi opinión, es el número uno, pero es más fácil porque es lo que están más acostumbrados, me imagino ustedes, que es como que tienen su página web. Por ejemplo, en Django me imagino que había una forma de crear estilos, como ustedes personalizar sus propios estilos. Y dentro de algún archivo CSS, empezar a colocar los nombres de las cositas que van a utilizar, como por ejemplo acá que fue, bueno, todo esto venía ya hecho, pero parece que yo creé estos dos solamente, el Movielist y el IMG. Entonces esto simplemente se crea un archivo CSS, puede ser los que ya vienen hechos. Y acá dentro ustedes van creando clases, como si fuera cualquier cosa. Entonces aquí pueden, o sea, como si fuera un archivo normal de CSS, porque es un archivo normal de CSS. Y aquí pueden colocar una clase que se llama Movie, por ejemplo. Y quiero que las imágenes que estén dentro de los elementos con clase Movie tengan este estilo, algo así. Entonces, si yo ahora voy a mi cartelera, las imágenes se me rompieron, pero eso es porque no estoy utilizando la clase correspondiente acá, por ejemplo. Pasar a este class name con movie, voy, recargo y ahí sí me funciona. ¿Por qué? Porque el primer elemento se está imprimiendo con este movie. Entonces por esto se arregló ese y no el resto, porque el resto son componentes que no he cambiado todavía por el componente movie. Entonces solamente este está utilizando la clase que acabo de crear. Y esa clase vive dentro del archivo app.css, que es el que estoy importando acá. Por eso lo puedo ocupar. Si no tuviera ese archivo ahí, acá se me rompe más, porque es como que si esos estilos no estuvieran presentes. Entonces no es como que si yo creo un archivo acá, automáticamente va a cargar dentro de la aplicación. Como que no funciona así de mágico, sino que si yo quiero ocupar los estilos que están definidos dentro de este archivo, tengo que
en algún lado de la aplicación, se me cambió el nombre acá, en algún lado de la aplicación tiene que existir un import de ese archivo. Entonces, por eso ahí puedo ocuparlo. Y este tipo de import, eso sí es medio global, en el sentido de que, por ejemplo, yo comento acá, no me funciona, pero voy y modifico el main e importo ese app CSS, lo guardo y sí me funciona. Entonces, con lo que me refiero a que es global, es que si bien dentro del main estoy importando ese app CSS, igual tengo disponibles las clases que están definidas dentro del app CSS. No es como que si solamente tengo disponible lo que esté dentro de lo que estoy importando en este archivo. No, como que cuando ocupan este tipo de import, es un import de tipo global. ¿Por qué? Porque me va a afectar todo. Entonces, igual, esta forma de importación de archivos CSS directamente es fácil porque es simplemente ir creando archivos CSS y después importarlos dentro de tu componente, pero tiene el problema de que no puedes repetir los nombres de las clases de otro archivo porque te pueden empezar a colidir, iba a decir, como a chocar entre ellos. Y ese es un problema. Como que en general, idealmente, si es que yo importo este app, me gustaría que este archivo fuera el único que ocupara los estilos de acá. O bueno, depende de cada uno, pero como que yo esperaría eso. Si tengo esta división, como que esperaría un poquito eso. Entonces, esta forma es fácil, pero tiene ese problema de que las clases son compartidas por todos los archivos, básicamente. Así que hay que tener ojo con eso. La siguiente forma que voy a mostrar va a ser la 3. Voy a saltar un poco la 2. La 3, cuando sabes usarla, yo creo que es la más fácil de todas. En la 3, no sé si recuerdan de HTML que ustedes pueden hacer algo como esto, como lo voy a hacer directamente acá de Chrome. Ustedes pueden decir, ya voy a agregarle un atributo. El atributo se llama style y aquí quiero que sea de color red. ¿Les suena eso? Sí, profe. Como el tema de Sí, son style. estilos de línea. Sí, son estilos en línea. Exacto. Entonces, lo bueno de los estilos en línea, que es como, ya, chao CSS, no necesito ningún archivo CSS, simplemente edito acá en línea. Lo malo es que no es reutilizable. Entonces, si tengo muchas cosas escritas acá, las tendría que volver a escribir para reutilizarlas dentro de otro elemento. Tengo que volver a escribir todas esas propiedades, ¿cierto? Eso es lo malo, como que es muy como puntual, no te permite reutilización. Pero es súper fácil porque vas, escribes style igual, ya que tienes que colocar algo. La diferencia de JSX con HTML, que en HTML tú simplemente haces esto, colocas color, dos puntos red, y si quieres colocar otra cosa como, no sé, font, size, 20 píxeles, creo que así se llama la font, pero no. Acá hay un error. Y me dice, no sé si me sale. Claro, entonces, el error acá me dice es que, básicamente me dice, no puedes ocupar el style como lo usabas en HTML. Tienes que hacerlo a la forma que lo hacemos en React. Y la forma que lo hacemos en React es pasando doble llave y adentro el nombre de las propiedades. Es como, ya, traduce eso, por favor. Y necesito llaves. Por eso les había dicho el tema al principio, que era, ok, si tenemos una propiedad igual a algo,
tiene que ser con llaves. Y en el caso del style, siempre va con llave, si le quieres pasar algo. Nunca va con texto, simplemente. Siempre es con llave, el style. Y dentro del style, tengo que agregar otra llave más. Y aquí ya puedo comenzar a escribir lo que yo quiero que tenga. Puede ser un color, voy a colocar red. Y font size, voy a colocarle tamaño 20 píxeles. Guardo este archivo y me aparece ahí. ¿Qué imprimió? Y ahora H2, Style. Recargué la página por si acá. Está distinta a como lo tenía la modificación que yo hice. Yo, por ejemplo, si le cambio a rosado, actualizo la página, está en rojo. ¿Ya? Entonces, esto lo imprimió real. Que es exactamente esto, pero entre comillas compilado en HTML. Color red, font size 20. Entonces, el inline, agregar estilos inline, se hace de esa manera. Tienen que colocar style igual las llaves y entre las llaves otra llave y aquí va el nombre de las propiedades que ustedes quieren hacer. Y lo otro importante acá es que las propiedades siempre tienen que ir con camel case, que significa que no pueden ir así con guiones, sino que tienen que eliminar el guión y la siguiente letra que estaba después del guión tiene que ir con mayúscula. Entonces en vez de font size, font slash size, y esta es la propiedad CSS, font-size, tiene que ser así. Esas son las únicas diferencias. Entonces, si tú quieres agregarle un padding top para agregarle un espacio para arriba, o un margen mejor, un margen top, margin top, no tiene que ser margin top, tiene que ser margin y la top con mayúscula. Y aquí pueden agregarle 30 píxeles, por ejemplo. Y esto me funcionó, ¿no? ¿Tiene el margen? Sí, sí lo tiene. Tiene ahí el 30 píxeles. Para que se note más, 300 píxeles. 6 tiene el margen. Entonces siempre es esa regla. Pero así, esta es la forma inline. Que para mí es la más fácil. Pero a la vez no se puede reutilizar y a veces igual queda medio feo el código así. Pero es súper fácil. No necesita exportar ningún archivo CSS ni nada de ese estilo. ¿Ya? Voy a dejarla así con color. ¿Qué color puede ser? Yellow. Ya. Entonces, forma uno, archivo CSS, que importa estilos, que están disponibles para todos los componentes. Forma 2, style, esto toma la misma idea de los estilos en línea de HTML, solamente que tiene que hacer así de esta manera. Y a todo esto, esto de doble llave y nombres de propiedades dentro, esto es simplemente porque la primera llave es para pasarle un valor a la propiedad y lo que recibe style es un objeto. Entonces, por eso se ve una doble llave. La primera es para poder meter JavaScript dentro del objeto que yo le estoy pasando. Entonces, en verdad, el style, tú le das los valores de las propiedades de CSS pasándolo a un objeto. Y en este caso es un objeto que tiene un atributo que se llama color con valor yellow. Entonces, en verdad, esto es un objeto que se lo estoy pasando al style. Entonces, esta sintaxis de doble llave en verdad quiere decir eso. La primera abre el portal para que yo pueda meter código JavaScript dentro y la segunda es del objeto que le estoy pasando. Y lo tercero se llama CS Modules, que un poco, no es que combine las dos cosas, pero un poco toma un poquito de las dos, del uno y el 3. Y ahí para eso, digamos que quiero, ¿qué puedo hacer? Que tiene tan poquitas cosas esta aplicación que... Ah, ya.
tengo un archivo en el app, agregué abajo el movie, ¿cierto? Ya. El movie list lo voy a hacer con la otra forma. El CSS module lo que tienes que hacer es creas un archivo CSS que lo voy a colocar app.module.css. Tiene que tener esta extensión, app.module.css. Y aquí tú vas a colocar el CSS que quieras definir, que va a ser el movie list, en mi caso. Es un archivo CSS, la única diferencia es que la extensión es module.css. Ya voy, recargo la página y no está la división de columnas. Y es normal porque no eliminé de mi app ese estilo para moverlo dentro de acá. Entonces tengo que importar este archivo. Y para eso tengo que hacer esto así. Voy a colocar import. Le voy a colocar... Tengo que importar ese archivo en particular, el module, o sea, app.module.css. Y tengo que colocarle un nombre a esta cosa. No es como en este caso, porque si guardo, se sigue viendo así. Entonces es diferente a este de acá. Simplemente porque se llama así. Es algo de funcionamiento de Bit en particular. Y de otros frameworks, pero que tienen esta nomenclatura, que es un archivo CSS con el módulo entre medio. Y en este caso, no se, no es como que se cree dentro de alguna parte estos estilos, sino que los tengo que importar. ¿Y cómo lo importo? Igual que las imágenes de arriba, import, nombre de variable, lo que yo quiera ponerle, from mi módulo de CSS. ¿Y cómo utilizo esto? Ya. Esto es una variable donde los atributos de esta variable van a ser las clases que yo tengo definidos dentro de mi archivo CSS, que en este caso se llama movilist. Entonces, en este caso, eh, acá, en vez de pasar directamente el movilist, que es exactamente lo que está acá, no lo puedo referenciar de esa manera. Tengo que utilizar la variable. Entonces, le he puesto styles, punto, y acá tiene que ir eso. Oye, en este caso, que se llama así, no sé cómo me queda. Pero si este es un objeto, creo que debería ir así. Vamos a ver. Styles, el nombre de la clase. A ver si me funcionó. Ya, sí me funcionó. Muy bien. Hace tiempo que no ocupaba los módulos. Ya bien. Y si inspecciono para ver qué pasó, podemos ver que la clase que se agregó no se llama exactamente movilist, sino que se llama de una forma rara. Guión bajo, movie, guión list, guión bajo, otra cosa. Entonces, la gracia de los módulos CSS, es que te permiten definir estilos de esta manera, como CSS, que se ocupan como si fueran variables, así, pero cada vez no te chocan con otros estilos dentro de tu aplicación. ¿Por qué? Porque por debajo te cambia el nombre de movie list, te lo cambia a algo medio random, algo que no se va a repetir en ningún lado de la aplicación. Te lo cambio por eso. Y como tú estás accediendo mediante una variable que se llama styles. Bueno, styles movie list, por ejemplo. eh, Si esto se llama list solamente, para hacerlo más fácil, acá podría hacer esto como styles.list. Eh, Como este se llama simplemente list, lo puedo utilizar así como styles.list. Y ese es equivalente en JavaScript a hacerlo así. Es lo mismo.
Entonces, si recargo la página, me sigue funcionando. Y si después tengo acá algo que se llame list con background color white, y acá recargo la página, este list es un list distinto. No es este mismo list, sino que es el list que está dentro del módulo, que está de acá. Y como estoy utilizando un módulo y estoy utilizándolo de esta manera como una variable con class name styles.list, eso le agrega el nombre random y hace que los estilos no choquen. Entonces, esta tercera manera, que es la que tengo que anotar como 2 de CSS Modules, es una forma distinta de crear estilos CSS. No es como que se utilice en todos los proyectos, pero en algunos, en varios se utiliza. Entonces, por eso se las estoy presentando. Lo bueno que tiene esto es que los estilos no te chocan, a diferencia de cuando importas así, como el import tanto. Los estilos sí te pueden chocar. Pueden haber dos archivos distintos que tengan una clase que se llame list, y en los dos casos estoy utilizando lo mismo y se van a chocar entre ellos. Entonces, como que con esto hay que tener cuidado. En cambio, con esto, en verdad, no importa mucho el cuidado y el acceso te queda como si fuera una variable, entonces como que igual está ese cuidadito de acá, como que no, está como al menos referenciado dentro de una variable, que después eventualmente podrías cambiarle el nombre. Y me imagino que, no lo he probado, pero debe haber alguna extensión que te ayude a que si yo cambio el nombre acá, se me cambie el nombre inmediatamente acá. Que eso podría ayudar bastante en desarrollo mientras estás desarrollando una aplicación. Esas son tres formas de agregar estilos. ¿Ya? Hay una cuarta que vamos a ver más adelante, que es como cuando quiero importar como ya una librería de estilos externa, que es parecida a estas cosas, pero esta es la base, al menos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda o estamos para continuar con lo que queda. Ya, voy a continuar entonces. Ya. Hasta ahora hemos visto una aplicación sencilla, ¿cierto? En donde estoy imprimiendo 3 películas, pero ¿qué pasa si quiero imprimir 100? O quiero imprimir 20 películas. No voy a estar acá copiando y pegando 20 veces esto. O sí podría, pero no es la idea. Entonces, muchas veces uno termina trabajando con listas de objetos, y a partir de esa lista de objetos, uno termina renderizando un listado de componentes. Entonces, por eso como que en React nosotros vemos cómo trabajar con listas, que muchas veces vamos a estar en esa situación. Queremos mostrar un listado de películas, queremos mostrar un listado de notificaciones, queremos mostrar un listado de lo que sea, vamos a tener que trabajar con listas. Y aquí hay una lectura que les recomiendo, que es de la documentación de React, de cómo renderizar listas, pero ahora les voy a mostrar los puntos más importantes, o más que importantes, lo básico, o lo que necesitan de cero a expertos para trabajar con listas, los puntos claves. Entonces, ya, este es un ejemplo que está en la documentación que le acabo de mostrar, en donde tienen un listado con el tag UL, que es el tag UL te define una lista y el LI significa que, no, el UL es una lista que es una lista sin orden, de U de un order, ¿cierto? Y cada elemento de esa lista se define con el LI. Entonces aquí estoy básicamente mostrando un listado con nombres de personas, que si me voy por acá, que es esto de acá, exactamente lo mismo. Y eh, si yo quisiera, por ejemplo, pasar de esto
a un punto intermedio donde yo tengo a las personas, cada una de ellas las tengo guardadas en una variable que se llama people, donde el primer elemento hace match con el primero de acá, el segundo con el segundo y así. Y después quisiera renderizar a partir de esto, renderizar eso, como que los pasos son, ahí, los pasos son los que aparecen acá, que es que movemos cada uno de estos datos a una variable, a un arreglo. Ya es que me imagino que trabajaron con arreglo, como esto que aparece acá, que esto es una constante, igual abro estos corchetes cuadrados y adentro van los elementos, ¿cierto? Entonces, se mueven los datos a una variable y después, a partir de esa lista de elementos de este objeto, nosotros creamos una lista de nodos JSX a partir de esos datos. Y eso lo hacemos con la famosa función map, que aquí mismo te mandan a la documentación de la función map. Entonces eso se hace así. Tenemos nuestras personas, que son strings, y después hacen un map de estas personas. ¿Y aquí qué hacemos? Para cada persona dentro del arreglo, quiero transformarla a JSX. De esta manera. Creo un LI y adentro le coloco el nombre de la persona. Entonces, de esto vamos a pasar al equivalente de esto. Del segundo elemento, que es Mario, vamos a pasar a esto. Pero todo eso lo vamos a estar guardando en una variable que se llama listItems, que es la que aparece acá. Y después, nuestro componente, digamos el app, va a tener un return, y este return va a tener el UL, y dentro del UL voy a estar metiendo la variable que acabo de crear, el que tiene el listado de nodos. El listado de elementos JSX lo meto directamente ahí. Y el resultado de eso es lo que te muestran acá. Tenemos esto, tenemos una función que se llama en este caso list, tengo una variable que se llama listItems, el people, exactamente lo que le acabo de decir, hacen un map y después acá entregan un UL dentro del LI, o sea, el listado. Están como usando esta sintaxis, que básicamente es, ok, dentro del UL voy a meter la variable listItems y el resultado de eso es esto. ¿Ya? Entonces, quiero ver si le hago fork. Puedo ver cómo el código y funciona este código. Chan, 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 chan. Ya, bueno, sí funciona. Entonces, bueno, este export default function puede llamarse como uno quiera. Entonces le puedo poner app para que sea lo que estamos más acostumbrados. Entonces aquí tengo mi componente app. Dentro del app estoy mapeando cada uno de esos a LAs. ¿Les parece raro esto que les estoy mostrando? Muy loco. Es distinto. No, solo es una una distinta manera de armar un componente, ¿o no? O sea, Sí, claro, claro. porque es componente, ¿cierto? Sí, sí, obvio. Sí, es componente. Es un componente, solamente que los datos ya no están simplemente acá como LIs dentro así, definidos de esta manera, ¿cierto? Sino que ahora los genero a partir de información que tengo guardada en otra variable. Entonces, claro, es una forma distinta, que esto nos va a dar mucho poder para después, para hacer otras cosas en las siguientes unidades. Pero en el fondo es eso. ¿Qué pasa acá? Ah, era con ese.
Profe, ¿Sí? una consulta. Porque veníamos trabajando con estos temas para poder hacer trabajo de listas con for y poder iterar dentro, por ejemplo, de los templates. En el Mm, caso de React siempre vamos a usar como un map sí, para hacer este tipo de... claro, sí. Ah, claro, porque claro, en Django seguramente, en Django ocupan Jinja, en Jinja están los fors. Entonces, en React no hay como algo así como que sea así del estilo for, no sé, item, in items. Quiero acá mostrar un LI. Como que eso no existe, por ejemplo, algo de este estilo. Vale, vale. Que en Django era algo como así, me imagino que era. No me acuerdo, Sí, sí. ¿cierto? Era algo así. En for. Claro, no, acá no. Acá el equivalente a hacer esto es esto. Que al principio choca un poco, pero después con la práctica ya es más sencillo. Y el siguiente paso de esto, que normalmente uno no ve el código así, como les lo estoy mostrando. Normalmente lo que uno ve es que tu componente entrega varias líneas de código, entonces están estos paréntesis. Y dentro de acá, tú dices, ya, quiero imprimir una lista de esto. Entonces, en vez de imprimir el list items así, lo que terminas haciendo es algo de este estilo. Directamente, ocupas el people.map, o sea, de hecho ocupas esto que está acá. Lo haces derechamente así, y chao con eso. Y esto sigue funcionando. Es lo mismo que antes. Y esto sería como el equivalente en Django, de hacer algo así. For person. Esto es lo que están acostumbrados de la parte Java. Algo de este estilo. Esto Correcto. es equivalente a esto. En React es un poquito más feo, porque es como, pucha, hay que ocupar map, pero esa es la equivalencia. O sea, bueno, este código se los voy a pasar, pero para que lo tengan en cuenta. Es como, ya, quiero mostrar un listado de cosas, no existe un for, no lo puedo hacer así, se hace con map. O sea, obviamente igual podrías hacer un for, pero no podrías meter el for dentro de acá. Eso es lo que no puedes hacer. Lo tendrías que meter dentro de acá y no te queda tan bonito. Y no es algo que se use en la vida real en React, al menos. Como de los proyectos en general, al menos que yo he visto, no. Y en la documentación de React, como que no ocupan forks dentro de los componentes, sino que ocupan más programación funcional y con maps. Map y filter, como que es lo que más se utiliza. Entonces, claro, les va a quedar así el código. Estos son equivalentes. ¿Ya? Entonces, cuando trabajemos con listas, van a ir maps. Cuando queramos tener esta lógica de Django de iterar y que la iteración me imprima código HTML, en React se hace así. ¿Ya? Es como que hay que empezar a asimilar eso, porque es así. Estamos con el tiempo, pero de nuevo nos quedó el ejercicio pendiente, que este lo vamos a ver en la clase, pero si es que tienen tiempo y quieren echarle un ojo y quieren llegar con algo listo, adelante. Pero vamos a, lo que vamos a hacer es esto mismo que estamos haciendo ahora, pero ya no vamos a mostrar 3 películas, sino que vamos a mostrar como 20 más o menos. Vamos a mostrar todas las películas que aparecen en un archivo en particular que está acá, que son muchas. No, en verdad no son tantas, son como 20. Entonces ahí vamos a hacer, bueno, vamos a descargar el archivo, vamos a iterar y vamos a hacer exactamente lo que acabamos de hacer ahora, acá. Y este sandbox se los tengo que compartir.
para que les quede como referencia. Profe, disculpe, ¿la clase la compartió el documento? La presentación esta. ¿La compartió en algún lado ya? Esta no está subida, la había puesto en el chat, me parece. O quizás no. No, no la había puesto en el chat. Se la voy a Por mandar al favor. tiro. Sí. Y la voy a dejar también dentro de la plataforma. Eh, chat. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat. Mm, Se lo mando al tiro para que la tengan como a mano ahora ya. Pero la voy a subir ahora mismo, la voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Con eso estamos por ahora. Entonces, nos estaríamos viendo el jueves, continuando con esto. Perfecto, profe. Recording stopped. Vale, profe. Que esté muy bien. Gracias, Estén profe. Que esté bien. bien. Vale, Gracias, profe. Descansen. Chao. Gracias, profe. chao, chao. Chau, chau.